Escuchemos lo que dice aquí, hermanos y hermanas, en las Sagradas Escrituras. Aquí nos dice, esto es solo un verso, pero tiene un significado muy profundo. Y lo leeré desde el versículo 1 hasta el versículo 7, y más adelante les diré dónde está escrito. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amigos míos, esas son solo algunas palabras que se nos han dicho en las Sagradas Escrituras. Tal vez la verdad en las Escrituras que les acabo de leer les parece aún no completa, pero les voy a leer de nuevo un verso. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Yo quiero mantener la verdad en nuestras vidas a través de ese único versículo, y ahí es donde recibiremos el mensaje. ¿Están realmente agradecidos de haber sido llamado por el Señor? Saben que los verdaderos llamados del Señor son los que renacen en el Espíritu. Saben que los que renacen en el Espíritu han superado la muerte hacia la vida y significa que están realmente salvos. Amén. Él es salvado y también perdonado de sus pecados y fue hecho partícipe de la naturaleza celestial o manera celestial o espíritu de nuestro Dios. Todos aquí los que se han convertido o han renacido, levanten sus manos. Creo que si les pido que se recuerden cuándo y cómo se convirtieron, aún pueden recordarlo. Todavía pueden recordarlo, ¿verdad? Si no puede recordar cómo el Señor los salvó al principio, me preocuparía si realmente son verdaderos conversos. Pero si están verdaderamente convertidos al Espíritu del Señor, recordarán el día que los llamó el Dios viviente. Sí se acordarían. Pero es una cosa triste que no se puede expresar la tristeza de una persona que fue llamada, fue convertida y luego volver a su pecado y después alejarse del Señor. Amén. ¿No es verdad? Si leemos las Sagradas Escrituras, veremos si lo que estoy diciendo es cierto. Un verdadero converso recordará cómo fue llamado por el Señor. Entonces un día cuando te enfrentes en el juicio y se te recordará cómo moriste en el Espíritu y cómo te retrocediste. Ese es el peor evento en tu vida. Yo presumo, hermanos y hermanas, que nadie de aquí, de ustedes, tendrá esa experiencia. Y todas sus experiencias serían pensamientos felices de cómo se convirtieron.
Si te retrocedes y te desvías, entonces es un día triste para ti. Es inexpresivamente triste porque no es bueno para ti ni para tu alma. Hoy un día te enfriaste o perdiste tu primer amor para el Señor. Perdiste tu primer amor. Esa es una gran tragedia en su vida. Tal vez sea una gran tragedia en su vida si pierden a su esposo o su esposa, o pierde a un ser querido. Pero no hay mayor tragedia en la vida que cuando mueras en el espíritu. Amén. Entonces, eso, mis hermanos y hermanas, lo podemos sentir y otros también pueden sentirlo, porque lo más importante para nosotros es el nacimiento en el espíritu, no es el nacimiento en la carne. El nacimiento en la carne naturalmente volverá a la muerte y al polvo. Pero la muerte en el espíritu no solo es dolorosa para ti, sino también para Dios, porque el espíritu de Dios en ti ha retrocedido y se irá al infierno en condenación eterna con Satanás por los siglos de los siglos. Así que ahora en nuestro servicio, Pablo dijo, y les diré ahora dónde se encuentra. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 7. Y leí el versículo 7 hace un rato. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Hay razones por las que un hombre o un hijo de Dios se ve obstaculizado en correr, en obedecer la verdad. Él dijo aquí en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. Antes, todos digan, vosotros corríais bien. Antes, antes, antes. Esto es un recordatorio a los que han retrocedido. Saben que pueden retroceder aunque están todavía aquí. ¿Es cierto lo que les estoy diciendo? Aleluya. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ese es mi mensaje en este momento. ¿Quién les impide a obedecer? Tú retrocedes cuando pierdes el espíritu de obediencia. Puedes estar físicamente presente aquí, pero si pierdes el espíritu de obediencia, ya has retrocedido. Miembros, ustedes viven afuera. Hay muchos miembros de largo tiempo aquí, pero ya han retrocedido. ¿Por qué? Porque ya han perdido su primer amor en obediencia a la voluntad de Dios. Son miembros solamente en nombre, no son miembros en el espíritu. Hay dos tipos de miembros aquí, miembros físicos y espirituales. Si eres un miembro físico y no eres un miembro espiritual, estás físicamente presente, pero espiritualmente ausente. Aleluya. Lo importante es, en primer lugar, que seas un miembro espiritual. Tienes una vida espiritual. ¿Y cuando tienes una vida espiritual? Cuando tienes el espíritu de obediencia. ¿Sabes cuál es el espíritu de obediencia? Esa es el alma de tu vida espiritual. Ese es tu respiración. Cuando eso se pierde, ya están muertos. A pesar de que todavía se están respirando físicamente, ya no tienen ningún valor ante nuestro Señor. ¿Tiene algún valor una persona muerta? ¿Qué es lo que hacemos con una persona muerta? Así es lo mismo en el espíritu. Estás decaído, estás muerto cuando no estás siguiendo la voluntad del Padre. Cuando el espíritu de obediencia se ha ido de ti y simplemente sigues tu propia voluntad. Cuando sigues tu propia voluntad, eres un pecador y un pecador está espiritualmente muerto a los ojos del Señor. ¿Cuál es el impedimento para obedecer la verdad? ¿Qué es lo que han dicho otros?
Pastor, me veo impedido por otros que no son fieles al Señor. Yo pensaba que porque eran miembros por mucho tiempo eran fieles, pero no lo eran. Es por eso que ellos me impiden. El problema con estas personas que tienen razones así, lo que ellos están viendo son sus semejantes, compañeros y cristianos, y hicieron de ellos su ejemplo. Si usan a otros como su ejemplo, no usen los negativos. Si no se te puede impedir que en vez de mirar directamente al Padre y realmente quieres mirar a las personas, entonces busca lo mejor. Aleluya. Y si no puedes encontrar a alguno, yo estoy aquí. Aleluya. Si me enfrento con pruebas, yo no le voy a dar mi espalda al Señor. Incluso me acercaré más al Señor. Aleluya. Tal vez algunos de ustedes realmente miran a los demás y luego descubren que no son dignos. Entonces se desaniman, se sienten decepcionados con alguien a quien admiran como ejemplo. Entonces retrocederán tal como ellos. No dejen que eso les impida obedecer a la verdad. Hagan al Señor como su ejemplo. Aleluya. Hagan como su ejemplo al Padre Todopoderoso, nuestro Señor. Por eso dejen de mirar a aquellos que no son un buen ejemplo en su vida. Aleja tus ojos también de en ti mismo. Si tú estás enfocado en ti mismo, ¿qué es lo que dices? Oh, pastor, yo no soy digno de estar contigo porque yo no puedo vivir en la misma manera que vives. No puedo alcanzar tu estándar. Satanás también era así en el cielo cuando fue a los ángeles y le dijo a los ángeles, ángeles, no podemos hacer todo lo que el Señor nos hace y nos dice que hagamos. Es demasiado difícil para nosotros. Es demasiado difícil para nosotros. Estamos demasiado oprimidos con sus mandamientos. No somos dignos de estar aquí en el cielo. Eso es Satanás. Cuando alguien dice, ya no soy digno de vivir aquí, él ya se ha convertido a Satanás. No eras digno, por eso fuiste salvado. ¿Para? Eso es. Aleluya. No eras digno, por eso fuiste salvado. Para que llegues a ser digno. ¿Eres el único que puede decir que no eras digno? Y yo no tengo derecho a decir no soy digno, Señor, porque a pesar de que soy ungido, todavía puedo cometer errores. Aleluya. Todavía puedo ser engañado por los hombres. Aunque ya estoy ungido, todavía pueden engañarme. Lo pueden hacer porque todavía soy humano como ustedes. Si el Señor no revela tu vida a mí, ¿cómo yo puedo saberlo? Amén. Ustedes no son los únicos que tienen el derecho de decir, yo no soy digno en este ministerio. Yo también. Pero ¿dije eso yo como una razón para poder dejar mi servicio al Señor? No, no dije eso. Cada vez que me siento como si yo no fuera digno, ¿qué es lo que digo? Señor, hazme digno. Aleluya. Ustedes siempre van a ser decepcionados si siempre están mirando a la gente. Pero nunca se van a decepcionar si miran hacia el Señor y a sus palabras. Entonces miren a sus palabras. No habrán decepciones ahí. Si no miro las palabras de Dios todos los días, siempre estaré decepcionado con los hombres todos los días. Le doy gracias al Señor porque no hay decepción en Él. ¿Qué les puede obstaculizar para poder continuar en la verdad? Algunos dicen, pastor, me siento obstaculizado por las persecuciones.
Muchos malentendimientos han pasado y muchas oposiciones que han pasado en mi vida. Algunos tienen malentendimientos en sus hogares, luego hay oposiciones. Es bueno que si la oposición venga de los enemigos, pero si la oposición viene de su familia, viene de su madre, viene de su padre, viene de sus semejantes, viene de sus amigos, y la prueba es tan severa. La prueba es tan severa que después de un tiempo se desaniman y renuncian a todo. Y ahí dicen, esta es mi verdad. Es difícil ser una semilla. Es difícil ser miembro del reino de Jesucristo. ¿Quién les dijo que no iba a ser difícil? ¿Quién le dijo que no es difícil? Es realmente difícil. Imagínense, están yendo al cielo. Oh, solamente ir a los Estados Unidos es difícil. Traten de ir a los Estados Unidos. Es difícil, ¿verdad? Ay, ay, ay. Solo trata de ir a la embajada. Tal vez cuando regresen al día siguiente dirán, es muy difícil obtener una visa solo para ir a los Estados Unidos. ¿Cuánto más ir al cielo? Aleluya. Esto es discipulado. Discipulado. Ok, esto es discipulado. Hermanos y hermanas, esto es discipulado. ¿Son las lecciones de discipulado agradables? Es muy difícil ir al cielo. Eso es lo que dijo el Señor. Él dijo, ¿qué es lo que él dijo? Él dijo, las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y eso no es todo. El Señor dijo mucho más ahí. Mateo capítulo 5, 11 al 12. Ellos los perseguirán, ellos los injuriarán, ellos dirán todo tipo de maldad contra ti por mi evangelio. No es difícil, ¿verdad? Es difícil. Imagínate, eres perseguido afuera. Estás escuchando todo tipo de cosas negativas. Siguen escuchando todo tipo de cosas negativas allá afuera. Luego cuando vienen aquí todo se limpiará. Cuando vienen aquí son reprendidos. ¿Sabes lo que el hombre está buscando? Porque miren al mundo exterior. El mundo exterior tiene muchos seguidores porque el espíritu que se ha propagado en este mundo es el espíritu del entretenimiento. Estás siendo entretenido afuera, no eres reprendido afuera. Tu lujuria de la carne está siendo entretenida. Traten de ir allá afuera. Vaya a un circo. ¿Hay gente que lo va a reprender ahí en el circo? ¿O están ahí con sus ojos saciados? Vayan a Disneylandia. Sus ojos estarán satisfechos ahí. Por eso que siempre estarán riéndose. Ese es el sistema que el hombre busca para que su propia lujuria de la carne no sea reprendida, pero él quiere que sea satisfecha. Pero ustedes traten de llegar a un verdadero ministerio tal como este. Lo que está siendo reprendido aquí es el pecado. Siempre hay limpieza. Es porque en nuestro ministerio va a ir al cielo. Es por eso que hay muchos que buscan un evangelio de entretenimiento. Entretenimiento. Cuando te sientas ahí, hay adoración intelectual. ¿Ah? Es como si estuvieran viendo una película a veces. Yo puedo hacer eso. Yo aquí podemos cambiar el modo y el sistema de esta congregación. Y yo me convertiré en tu Dios intelectual y ustedes se convertirán en mis siervos intelectuales. ¿Saben lo que es adoración intelectual? Predicación que toca solo el intelecto y no el alma del hombre. Yo puedo hacer un mensaje muy informativo, del cual ustedes van a estar muy ansiosos.
pero no tocaría sus almas. Ustedes serían entretenidos. Ay, 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 nuestro pastor es muy bueno. Ah, habla muy bien. Ah, la información que nos dio es muy buena. Ah, pero su alma no tiene nada de comer. Es solo su mente que se alimenta, pero su alma no se alimenta nada. Yo decidí no hacer eso. Yo decidí alimentar el alma. Y la única manera que puedo alimentar el alma es a través de la palabra de Dios. Y la única manera de alimentar el alma es dejar que se alimente de la palabra de Dios hasta que se convierta en un alma renacida, un espíritu renacido. Entonces tendrán el espíritu de obediencia hasta que puedan decidir a seguir sus palabras, pase lo que pase. Entonces, no es lo intelectual en primer lugar, es el alma. Cuando lo hayas decidido, ¿qué dirán? Ya sea que mi mente lo entienda o no, yo seguiré lo que Jesucristo me diga. Ahí serás salvado. Aleluya. Fe tendrán ahí, fe en las palabras de Dios. Seguramente no entenderán todo en las palabras de Dios. Incluso hay muchos miembros aquí en la fe de la semilla que aún hasta ahora no han entendido Malaquías 3:10. Y hay más. Hay muchos que no dan sus diezmos. No entienden el por qué tienen que hacerlo. Según ellos, Dios es muy rico, entonces ¿por qué tienen que dar sus diezmos? Hasta ahora no están dando sus diezmos. No pueden entender eso. Pero cuando tengan el espíritu de obediencia, dirán, ya que lo entienda o no, mientras el Padre Todopoderoso lo diga, yo lo seguiré. Eso es la fe. Si ya tienen fe, eso es lo que se llama caminando por la fe. Eso no es caminar por el intelecto, sino caminar por la fe. De hecho, cuando sigues a Dios, ya no puedes usar tu intelecto. Ya no puedes usar tu mente natural. Todo lo que tienen que hacer es usar su fe. Eso es lo que es fe. Ah, si fueses Abraham y escucharías una voz que te diga, Abraham, trae a tu hijo a la montaña y mátalo. Traten de entender eso. Ustedes, padres. ¿Quiénes son padres aquí? Padres, levanten sus manos. Escuchan una voz. López, trae a tu hijo allá al monte Apo y mátalo. Seguro el hermano López preguntará, ¿es esto de Dios? Nunca van a entender eso. Ustedes lo entendieron. Nunca serán capaces, nunca entenderán eso, esos mandamientos, esas palabras. Nunca usando su mente natural. No entenderán eso. Tal vez lo reprenderá. En el nombre de Jesucristo. Satanás, apártate de mí. Si Abraham hubiera usado su intelecto, no hubiera podido haber ofrecido a Isaac. Imagínense, ¿qué padre sería capaz de matar a su propio hijo? Hubiera cuestionado al Señor y le diría, pero Señor, yo pensé que eres amor, ¿por qué quieres que mate a mi propio hijo? ¿Ven? Pero él no usó su intelecto, él solo utilizó su fe. ¿Qué es lo que él dijo? Simplemente se aseguró, Señor, ¿eres realmente tú? El Señor dijo, sí, soy yo. Él le dijo, yo te seguiré porque tú eres más sabio que mí. Yo sé que si sigo tus palabras, no me llevará a la destrucción, siempre me llevará a la vida. Y él lo siguió. Miren, cuando él lo siguió, ahí él entendió. Ahí es cuando entenderán, porque primero es la fe. Oh, miren a Sara, estaba usando ella su intelecto. Ella lo usaba de vez en cuando. El Señor le dijo, vas a tener un niño a los 100 años de edad. ¿Quién aquí tiene 100 años de edad? Alcen sus manos. 50. Solo las mujeres. ¿Quiénes son las mujeres de 50 aquí? Levanten las manos. No hay nadie de 50 aquí. Más de 50. Bien.
Tal vez si eres tú con quien el Señor ha hablado. Por ejemplo, Él ha dicho, hermana querida, darás a luz a un hijo. Ahí, la hermana querida ya se rió, ni siquiera es real, es solamente una broma. Y si solo usan su propio intelecto, podrían decir, no bromees así, Señor. Si usan su propia mente, seguro no la entenderán. Es por eso que Él dijo, tienen que caminar por fe. Caminar por fe significa que no deben tratar de entender, solo tienen que obedecer. Si es Dios, obedezcan. Solo obedezcanlo, solo síganlo. Más adelante llegarán a entenderlo. ¡Aleluya! Entonces ignora todo lo que sea que te obstaculice. Simplemente continúa siguiendo la verdad. ¿Es realmente difícil ser un cristiano? Por supuesto que lo es. Incluso Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando vino aquí en la carne, muchas veces fue amenazado a ser apedreado. Cada vez que comenzaba a predicar, la gente comenzaba a recoger piedras. Y él simplemente se iba. Él recibía maldiciones. Grave. Hasta ahora, cuando van a Israel, todavía no creen en él. Cuando mencionan el nombre de Jesucristo, los judíos hacen muecas. Entonces puede imaginar cómo fue perseguido. ¿Cuándo fue él ahí? Y aún no eran judíos modernos. Los de ahora ya son modernos, especialmente los fanáticos. Así eran las dificultades, las que atravesó el Señor. Vean las dificultades que había recibido. Fue coronado con espinas. Fue realmente difícil. Luego se burlaron de él. Y lo ataron. Incluso lo escupieron. No es eso difícil. Y luego lo crucificaron. Incluso fue crucificado. Bajó Jesucristo de aquella cruz. Un día estarán delante del Señor. Te enfrentarás a todos aquellos que sirvieron a Dios para obedecer sus mandamientos. En medio de todas las persecuciones y dificultades, no fue obstaculizado por nada de eso hasta que se le ordenó ir al Calvario y ser crucificado ahí, en medio de la humillación y con la corona de espinas en la cabeza, incluso sería avergonzado. ¿Y qué pasó? Se bajó el Señor. No hay registro de que él retrocedió. Lean las Sagradas Escrituras. Estarás ante el Señor y le dirás, Señor, bajé de la cruz porque no podía soportarlo más. Fui obstaculizado por mi carne, fui obstaculizado por las persecuciones, fui obstaculizado por la confusión, fui obstaculizado por el malentendimiento, por la oposición. Si esa es su razón, te impidieron obedecer a Dios debido a eso. Podría costarte tu alma. Tu alma es lo que está en encuesta aquí. Le damos gracias al Señor porque nosotros, hijos e hijas de Dios, no somos llamados a la destrucción. Estamos llamados a caminar en la salvación. ¿Qué es lo que te obstaculiza? ¿Pruebas? ¿Depresión? ¿Dolor? Les voy a leer algo. Todos digan, alabados al Padre. Todos digan, Dios bendice al pastor. Pensaban que iban a ser ustedes, ¿ah? Yo soy el que siempre los bendice. Bendígame a mí a veces. Bien. ¿Por qué el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? ¿Qué es lo que él dijo? Y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige. El Señor dijo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hijos del Señor, cuando sea que el castigo llegue a sus vidas, no se desanimen si están siguiendo al Señor. Aquí él dice,
no menosprecies la disciplina del Señor. Miembros, escuchen esto. Los obradores ya están magullados. Ahora es su tiempo. Porque ustedes siempre están mirando al lado, ¿ah? Y siempre continúan diciéndose, continúa, pastor. Ustedes también están incluidos. Todos los que estamos aquí. Esos son solo ejemplos, son solo ejemplos. Esos son solo ejemplos. Ni siquiera he mencionado a los viejos miembros aquí. Los viejos miembros aquí son en su mayoría los que tienen cabeza dura. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo lo que Él recibe por hijo. ¡Aleluya! Cuando el Señor te reprenda, alabas al Padre. Ámenlo aún más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Debido a que esta es su razón, a todos los que Él acepta como sus hijos, Él los reprende y azota cada vez. Pero esos azotes del Señor no los matará, sino que los acercará mucho más a Dios. Te acercará más a Él, porque todo lo que Él te quita son las cosas que no son su voluntad. Ese es el propósito del Padre. En lugar de llevarte a la cárcel, y ahí es donde te golpearán porque has robado algo. Hay otros que son golpeados porque se han asomado a alguien. ¿Qué es lo que preferirían? ¿Ser golpeado gravemente debido a su necedad o ser golpeado porque eres un hijo de Dios y Él quiere corregirte hacia su camino? ¡Aleluya! Entonces, si estás afligido debido a las muchas pruebas en tu vida, piensa sobre ello como una simple flagelación del Señor. Tal vez el Señor te está enviando un mensaje. ¡Aleluya! Si eres fiel al Señor, tienes un testimonio muy bonito, ¿verdad? Alabado sea el Padre. Las bendiciones del Señor están en mi vida. El Señor me está dando todo lo que he pedido. ¡Aleluya! Y ahí de repente una prueba llega a su vida y es muy pesada. No te desanimes. Eso es solo un flagelo. Eso es solo una disciplina del Señor. Si has testificado así, el Señor te juzgará ahora. Eso es así, pastor. Sí, pero no tenga miedo de testificar. Tal vez ya te asustes. ¿Es así? Ya no testificaré. Quizás yo sea probado. Es mucho mejor que sean probados. ¡Aleluya! Él nos pone a prueba para ver si lo decimos en serio. Él nos pondrá a prueba para ver si lo que decimos es verdadero. Es por eso que durante toda nuestra peregrinación terrenal, el Señor nos está corrigiendo. A lo largo de toda nuestra peregrinación terrenal, Dios nos azota. A veces Dios, y muchas veces, me ha castigado incluso hasta ahora. A veces, incluso en mi cabeza, me ha despertado en medio de la noche. Es como si te golpearan en la cabeza y duele. Y cuando te despiertas, todavía sientes el dolor. Han habido castigos de Dios así, en esa manera. Eso es para ti por no obedecer mi mandamiento. A veces puedan experimentar eso. No se desanimen porque va a continuar hasta que Él regrese. Ahora, asegúrense de entender el significado de la palabra corregimiento. Todos digan corregimiento. Corregimiento significa entrenamiento infantil.
Todo el mundo diga, corregimiento significa entrenamiento infantil. Él permite que todo tipo de pruebas y correcciones se nos pongan para que podamos ser traídos a Él. Tengan cuidado, cuando ya tengan demasiada confianza en sí mismos, comenzarán a tener pruebas. Las pruebas y correcciones vendrán a ti como una tormenta. ¿Cuál es el propósito del Señor? Para que no tengas tanta confianza en ti mismo, para que regreses y digas, Señor, tú eres mi única esperanza en la vida. Señor, ayúdame porque no puedo hacer nada sin ti que estés en mí. Incluso si no tienen problemas, esa debería ser su actitud. Aleluya. Eso es bueno, ven eso, ¿verdad? A veces cuando tenemos una prueba nos volvemos más cercanos y más dependientes del Señor. Eso es lo que el Señor Dios quiere, que siempre lo llames a Él, que siempre dependan de Él. Aleluya. Ese es su primer propósito. Eso lo dijo en sus sagradas escrituras. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Él quiere que dependas de Él. Cuando estén agobiados, échenselo sobre Él. Si estás agobiado por una carga y le dices, todavía puedo soportarla, Señor, alabas al Padre, todavía puedo. El Señor les dirá, aumentemos más ya que todavía puedas soportarlo. Todavía puedo, Señor. Hasta que se te quiebran los hombros. Ya no puedo soportarlo, Señor. Ahí es cuando el Señor te ayudará. Ah, no puedes soportarlo. Está bien, ahora yo te ayudaré. Por eso no dependan de su propio conocimiento, de su propia fuerza. Incluso si están haciendo algo por el Señor, no dependan de sí mismos porque la fuerza viene de Él. Los talentos provienen de Él. Dale a Él la gloria y dile, Señor, si no me hubieras dado la fuerza, no hubiera hecho esto. Señor, si no me hubieras dado el talento, no podría haber hecho esto. Al Señor le gusta eso. Pero si lo que dijiste fue, realmente soy muy talentoso, Señor, alabas al Padre. Se te dará una prueba en la que te verás a ti mismo y eso te hará decir al final de la prueba, he usado mi propia mente para resolver esto y no pude resolverlo. ¿Qué puedo hacer ahora? Entonces verás que no tienes talento en absoluto. Dependerás del Señor otra vez. Señor, ayúdame. Y ahí es cuando Él te ayudará. Aleluya. Por lo tanto, no dependen en ustedes mismos. ¿Ah? Miren, yo realmente no puedo cantar, pero el Señor siempre me deja cantar. Porque yo no dependo de mí mismo y no dependo de los músicos. Bueno, realmente no puedo depender de esos músicos de todos modos. Solamente en el Señor. Músicos, cuando dependan de ustedes mismos, se vuelven engreídos y dicen, parece que soy el mejor cantante. Se avergonzarán cuando vengan aquí. El Señor les dará una lección. Si tienen una bonita voz, pero cuando canten, de repente su voz se vuelve desafinada, incluso peor que la de Cleopatra. Aleluya. Amén. Él dejará que todas las pruebas entren en nuestras vidas y nos va a azotar para refinarnos, para que seamos refinados. ¿Dónde se puede leer eso? ¿No lo saben? Malaquías, capítulo 3, versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.
Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata. Las pruebas que le vienen van a hacerlos brillar mucho más. Los refinará y volverlos más limpios y convertirse en oro a los ojos del Señor. Aleluya. Aleluya. Y todo eso será para que nuestra fe se haga más profunda. ¿Quiénes de aquí quieren que su fe se haga mucho más profunda? ¿Dónde pueden leer eso? Dice aquí en las Sagradas Escrituras, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe se vuelve más profunda cuando estamos siendo probados. Aleluya. ¿Qué es lo que realmente les estorba? Otros que han sido obstaculizados dicen, fui obstaculizado por cosas mundanas. El Señor dijo, no es posible amar al Señor y al mundo al mismo tiempo. Deben escoger entre los dos. ¿Quiénes de ustedes han escogido amar al Señor sobre todas las cosas? No pueden amar al Señor y al mundo. Es simplemente imposible. 1 Juan 2:15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese es el problema con Demas, en la 2 de Timoteo 4:10. Demas estaba predicando con Pablo. Un día Demas le dio la espalda y dejó a Pablo. ¿Y cuál es la razón según las Sagradas Escrituras? ¿Cuál fue el récord de Demas? Ahí Pablo dijo, Demas me ha dejado por razón del mundo. ¿Por qué vas a dejar al Señor? ¿Por la carne? ¿Por llamada del mundo? ¿Por llamado de la lujuria de la carne? Tienen un récord así. Fueron obstaculizados por su amor al mundo. Eso fue también el problema con Pedro antes. Él negó al Señor, pero se recuperó después de eso. Él regresó al Señor. Se arrepintió de su pecado y fue perdonado. Regresó a su fe. Judas fue desafortunado, no pudo regresar. Es por eso que ustedes que han retrocedido antes y pudieron regresar por segunda vez, estén agradecidos. Mi único temor es lo que el Señor me ha dicho, que en estos últimos días de aquellos que retrocederán ahora ya no tienen oportunidad de regresar. Ahora, el Señor está hablando a mi corazón, incluso ahora. Por lo tanto, tengan cuidado de no retroceder ahora. ¿Por qué? Porque a los primeros se les dio la oportunidad, porque la predicación del Evangelio de este ministerio, el reino de Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, aún no estaba completado. Ahora ya está completo. Es por eso que es muy peligroso para retroceder. Es posible que ya no tengan oportunidad. Puede que ya no haya una segunda oportunidad. Ahora puedo sentir que cuando el mensaje del Evangelio de Dios a través de su pastor ya esté terminado y luego retrocedas, crucificarás al Hijo de Dios otra vez más y no habrá más oportunidad para ti. Es por eso que cuando entres aquí y ya hayas conocido la verdad, no le des la espalda más. A lo contrario, irás a la destrucción. Solo continúa. ¡Aleluya! No habrá más segunda oportunidad cuando ya sepan la verdad. Es por eso es que los que retroceden, los que han retrocedido 2 o 3 veces y luego se les ha dado oportunidad de regresar 2 o 3 veces, son muy afortunados. Aún no se les ha revocado sus visas. Pero esta vez, el Señor se ha vuelto más estricto en estos últimos días. A los que retrocedan ya no se les dará otra oportunidad. Por lo tanto, tengan cuidado con su fe. Ámenla, no dejen que la pierda. Es posible que el Señor ya decida que no lo vuelva a aceptar.
Por eso les dije, es difícil saber toda la verdad y luego darle la espalda. Por eso que son muy afortunados cuando lo han sabido, porque seguramente tendrán un lugar en el cielo. Entonces, si nos fijamos en esta lógica, si miras lo que es la filosofía del Señor en la vida, cuando lo sigues, eres maldecido o bendecido. No hay nada en el medio. Entonces ya no hay, me gusta aquí, Señor, y luego más tarde, me gusta allá, Señor, y me gusta aquí, Señor, y luego, oh, aquí es donde me gusta, Señor. Es por eso que Él dijo, debes de ser frío o caliente, pero no tibio. Si eres tibio, el Señor te va a arrojar. Él dijo, yo prefiero que seas frío o que seas caliente. Solo es entre esos dos, servirlo a Él o no. Eso es todo. Pero cuando estás en el medio, cada vez que tienes ganas de servir, alabado sea el Padre, aleluya. Luego, cuando te sientas tentado y quieras volver al mundo, ahí volveré al mundo por un ratito. Si son así, nunca irán al cielo haciendo eso. No hagan eso, hijos de Dios. Es por eso que cuando tengan fe, aférrense en eso. Ya no hay más retroceder. Estoy muy agradecido que cuando fui llamado por el Señor, nunca he dado la espalda al Señor. Pastor, es difícil estar con el Señor. Ya no tienen ninguna razón, porque ya tienen un pastor, que también es un ser humano como tú, y es capaz de continuar sirviendo. Podrían decir 2 o 3 veces retroceder porque es muy difícil, Señor. Y el Señor me llamará y me va a decir, ¿quién de ustedes lo tuvo peor, tú o él? ¿Cuál de los dos? Lo mío fue más difícil. Tuve pruebas más grandes que la suya. Pero continué, no le di la espalda. No hay registro que ni siquiera una vez el Señor me castigó, el Señor me reprendió y el Señor me puso a dificultades y pruebas y ni una vez tuve la idea de dejar al Señor. Le dije, Señor, donde quiera que me pongas, mientras eres tú, yo te seguiré. Si yo puedo hacer un compromiso así, ¿cuánto más tú? Ahora, eres afortunado. Hay profetas, hay apóstoles, hay pastores, hay un ungido hombre de Dios. Son muy afortunados. Son afortunados porque hay un profeta que Dios ha enviado para guiarlos en sus caminos. Cuando comencé a seguir al Señor, no tenía a nadie que me guíe. Solo Él. Todos los días tenía que vivir por fe. Todos los días tenía que recibir una revelación de Él. Todos los días tenía que recibir una revelación del Señor sobre de qué hacer en ese día. Todo Él me enseñó. Yo tenía que esperar en Él. Cuando me alejaba de Él un poquito, ya estaba perdido, no sabía qué hacer. Ahora tu camino está tan claro, entonces ¿cómo no poder continuar? No tendrán ninguna razón cuando estén frente de Dios en juicio. Ninguna razón en absoluto. No van a tener ninguna razón. El hombre no tendrá ninguna razón en absoluto. ¡Aleluya! Entonces no pueden decir, fui arrastrado por el mundo, porque hay un hombre parado frente a ti que no fue arrastrado por el mundo exterior. Es difícil, pastor, que cuando somos bendecidos generalmente retrocedemos, pero hay uno aquí parado frente a ti que es bendecido, ¿y por qué no he retrocedido? Yo represento al Espíritu, las personas del mundo representan la carne. Yo le digo a la carne, carne, llévame o déjame. Ódiame o ámame, pero seguiré al Padre y predicaré su palabra sin temor ni favor. Hermanos y hermanas, miren lo que el Señor me dice y temen lo que el diablo me dice. Satanás probó a muchos seguidores de Dios y cuando se trata de la carne, todos fracasaron. Pero aquí
La carne nunca obtendrá dominio contra el espíritu. Satanás trajo toda carne al mundo, pero aquí en el reino la carne se inclinará ante el Señor. La carne será derrotada. El espíritu de la carne se inclinará ante el espíritu, en vez que el espíritu se incline ante la carne. No seremos gobernados por la carne aquí. El espíritu gobernará aquí. Por eso que nuestra relación aquí debe ser puramente espiritual. ¿Qué pasará con nuestra carne? Lo que pasará con nuestra carne es que la vamos a dedicar al Señor. ¿Se lo dimos al Señor? ¿Lo sacrificamos al Señor? ¿Y qué le dijimos? Le dijimos, Señor, haz lo que quieras hacer conmigo. Me entrego a ti, me sacrifico a ti. Señor, haz lo que quieras hacer. Crucifícame, ahórcame. Siempre y cuando seas tú, Señor. Tal y como Abraham, te lo dedico todo a ti. Incluso que no quede nada para mí, todo para ti. Es por eso que la carne no reinará. El Señor es el Rey aquí. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que realmente te obstaculiza? ¿Qué es lo que te sigue debilitando y sigue debilitando tu fe? ¿Qué es lo que realmente te obstaculiza? ¿Te obstaculizaste por el descuido de la comunión con el Señor? ¿Te has olvidado de tener una comunión con el Señor? Tal vez solo tengas comunión con el pastor Kiboloy, pero no con el Señor. Hay algunos que aquí tienen sus propios principios. Él es un pecador. Él no está haciendo la voluntad de Dios. Esa es su señal de que el Señor todavía lo ama y está cerca del Señor. Si el pastor se pone de pie y me sonríe, mi problema ya está resuelto. Así que esa es la razón por la que es muy testarudo. Su terquedad no desaparecerá. Soy una persona sonriente, ¿verdad? Cuando yo sonrío, estará bien. Es como confesarse a un sacerdote. ¿Crees que eso es suficiente? Entonces comete pecado de nuevo. No se trata de eso. Tienes que tener tu propia comunión con el Señor. ¡Aleluya! Si no tienes una comunión con el Señor, esto es lo que debes seguir. Permanece con el Señor. Tú permaneces con el Señor a través de sus palabras. Permanecer significa mantenerse. No dejen al Señor. ¿Cuántos cristianos fueron que en lugar de permanecer con Cristo han retrocedido? Siguieron otra cosa. Unos siguieron vicios, otros siguieron la carne, otros siguieron su orgullo. ¿Qué es lo que realmente los obstaculiza? ¿Por qué lo has descuidado? ¿Por qué tal vez has descuidado tu oración privada? Necesitamos tener una oración privada. Necesitamos tener oración devocional. Todos aquí dentro del complejo debemos tener oración devocional. Miembros, ¿tienen su oración devocional? ¿Quién tuvo su devocional esa mañana? Levanten las manos. Aquellos que han tenido su devocional esta mañana cantaron y agradecieron al Señor, oraron y leyeron la Biblia. Solo he visto como 15 manos. Aquellos que no tuvieron oración devocional esta mañana, levanten sus manos. ¿Ven eso, hermanos y hermanas? No se olviden de eso. Necesitamos tener una oración privada. Necesitamos hablar con el Señor, Mateo 6:6. Todos los días necesitamos leer la palabra de Dios. Amén. Y nunca se olviden de eso cuando hay un servicio de adoración dominical al que debes asistir. Estén presentes. Ya debe de incluirse en su estilo de vida. Las consecuencias si descuidamos la oración devocional, la oración privada, la lectura de las palabras de Dios. Si no saben cómo leer la Biblia, pueden pedir una grabación aquí con toda mi predicación. Como por ejemplo no tienen tiempo para leer, entonces escuchen la palabra de Dios en su lugar. Yo tengo muchas grabaciones electrónicas aquí. Simplemente ordénenlo y se lo traeremos a su casa. Comiencen la grabación mientras están acostados en la cama y podrán escuchar la palabra de Dios.
para fortalecerte. Hallelujah. Eso significa no te descuides. Mira a todo lo que te obstaculiza, lo que te hace retroceder. ¿Puedes retroceder mientras estás aquí, mientras estás adorando, mientras vives aquí, cuando el espíritu de obediencia se ha ido de ti? ¿Qué es lo que te obstaculiza ahora? Busca eso. Si encuentra algo, entrégueselo al Señor, córtelo y vuelva a servirle al Señor. Aleluya. Con Dios, tu servicio es lo más importante para Él en estos últimos días.